fútbol. Lamento, en verdad, en estos momentos tan importantes para mí, no poder expresarme en euskera como hubiera sido mi verdadero deseo. Cuando me encargaron que presentara este capítulo de la historia del fútbol vasco, fueron muchos los recuerdos que me vinieron, desde los inicios hasta el punto final de la selección vasca, equipo de fútbol Euskadi. Para ello, contamos con un puñado de jóvenes ejemplares que en todo momento se pusieron a disposición del gobierno de Euskadi de una manera desinteresada y pasearon el nombre de nuestro país practicando un fútbol de alta calidad y levantando la admiración de miles de personas en los países que visitamos, tanto dentro como fuera de los campos de fútbol. Ha transcurrido más de medio siglo desde aquellos incipientes balbuceos que llevaron a conformar lo que a la postre sería la selección de Euskadi. Para quienes vivieron aquellos momentos de dolor y sufrimiento, el hecho de citar algunos nombres de entonces es ya motivo de honda emoción. Para los otros, los componentes de la selección de Euskadi forman parte de un periodo de la historia de nuestro pueblo en el que los nombres y acontecimientos se agolpan de una manera desordenada, haciendo difícil la elección entre lo histórico o lo emotivo. Deporte y pueblo caminaron juntos durante un tiempo este que nos lleva a los albores de la Guerra Civil Española, comienzo de la historia de la selección de Euskadi. Su nacimiento no fue un hecho puntual, sino que fue algo madurado. La guerra había comenzado y era necesario recaudar fondos para paliar en alguna medida la dura situación en la que se vivía en Euskadi. Cuando vino la guerra, era cuando iba a empezar la temporada, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues yo ya salí al frente y, pues bajábamos a jugar porque el Chor y esta gente eran los que organizaban los partidos esos, ¿no? Se jugó un partido, me acuerdo, por Consomol, porque habían hundido un barco que entraba a Baracaldo con comestibles y cosas de esas, ¿no? Y jugamos el Partido Nacionalista contra los de Acción Vasca, que éramos mezclados, ¿no? Se me ocurrió eso, no sé por qué, y yo tenía, pues, hacía mi información, alcanzaba a la Secretaría de Asistencia Social, de la cual era el jefe Juan Gracia. La transmisión de la idea de Juan Gracia al presidente fue un éxito, porque José Antonio Aguirre es uno de los que más impulsaron el que se llevara a efecto la constitución de un equipo. En un anuncio aparecido en la prensa bilbaína a finales de marzo de 1937, se hace pública la primera convocatoria del equipo vasco. Bajo las órdenes de Travieso, la selección realizó sus primeros entrenamientos en San Mamés. Unos días más tarde, llegaría la llamada definitiva. Recibí un telegrama en la delegación del gobierno vasco que habían montado en Madrid, avisándome de que arreglara el pasaporte para salir a Francia, a Bayona, a esperar a los demás jugadores que iban a salir de Bilbao. Porque habían hecho una selección en Bilbao de esos partidos que tuvieron para recaudar fondos y lo que tú quieras, pero que para hacer un equipo a jugar 2 partidos en Francia y regresar después a casa, ¿no? Entonces yo vi el cielo abierto, digo, yo voy ahora a jugar esos 2 partidos, voy a Bilbao, a mi pueblo, a las Arenas, y que sea lo que Dios quiera, pues hasta ver a los padres y la cosa estar con la familia, ¿no? El 24 de abril de 1937, aquel grupo comandado por don Ricardo Irezábal, vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, y don Manuel de la Sota, presidente del Athletic, llegaba a París.
Los primeros aplausos al Euskadi fueron franceses. El día 25 de abril de aquel 37 se convertiría en histórico por doble motivo. Guernica era bombardeada por las tropas del general Franco, llevando la angustia y la desolación al pueblo vasco. Mi mujer estuvo en el bombardeo, sufriendo el bombardeo. Mi mujer y mis 2 hijos. Ahí tuvieron que aguantar lo suyo. Nosotros ese día debutábamos en el Parque de los Príncipes. Debutaba la selección vasca. En París y en el Parque de los Príncipes, la selección de Euskadi vencía al Racing parisino por 3-0, con un 11 que había empezado a hacer historia. El equipo fue portero Blasco, la defensa yo, Aedo, la línea medio fue Zilauren, Muguerza y Roberto, y la delantera comenzamos con Luis de extremo derecha, Iraragorri, Lángara, Larrínaga y Gorostiza, pero como al cuarto de hora, 20 minutos más o menos, se lastimó el Chato, y entonces entró Milín al campo, o sea, al extremo izquierda, y Gorostiza pasó a extremo derecha y a Luis jugó de interior. Este triunfo le llevó a disputar otros encuentros en el país vecino, causando la admiración de los aficionados franceses. De Francia, el Euskadi saltó a Checoslovaquia. Era una prueba de fuego, y aunque no hubo victorias, el balance fue positivo, ya que una vez más nuestros jugadores dieron muestras de su buen hacer futbolístico. El periplo siguió por Polonia, donde un ambiente enrarecido sobre la ideología de los componentes de nuestra selección dificultó su estancia, llegando a tener que suspenderse el segundo partido y con él la gira por aquel país. En la selección pues había de todo, ¿verdad? Unos pensaban en izquierda, otros pensaban en derecha. Y recuerdo que en el hall del hotel hubo un pequeño escándalo con una señora mayor ya de edad, vieja. Cuando llegaban los jugadores, llegaban de un entrenamiento, no sé de qué. Bueno, la cosa es que Zubieta llevaba una medalla así, una medalla. Y esta vieja, esta señora fue y le agarró la medalla, o quiso agarrarla, y en su idioma, según, porque era junto a la administración, el administrador, pues lo tradujo enseguida, que dijo la vieja, los que no están con Franco son unos comunistas criminales, y le agarraba a Zubieta, y ahí quedó todo. Justo lo contrario a lo que ocurrió en Moscú, donde el recibimiento fue multitudinario, con presencia de las autoridades deportivas rusas. Todo eran reconocimientos y la selección de Euskadi volvía a encontrarse en la misión que en sus inicios se le había encomendado. Los periodistas locales presentaban a los componentes del equipo vasco como los combatientes del ejército de Euskadi, enviados por el gobierno republicano desde el frente con el fin de recaudar fondos para las mujeres e hijos de los combatientes caídos por la España libre. Moscú hasta entonces nunca había esperado con tanta impaciencia un partido de fútbol. 90.000 personas se reunieron en el estadio para presenciar aquel encuentro contra el Lokomotiv que sirvió para iniciar la andadura del equipo vasco en aquellas tierras. Bueno, era sorprendente porque es el primer estadio en que había de 100.000 espectadores. Y antes de que se iniciara el partido, nos echaron los balones desde un avión. Sí, a eso es bien destacado, fíjate tú. Solo perdimos un partido con el Spartak, pero fue ya cuando nos hacían homenajes y cosas de eso ya. Muy bien, Blasco, muy bien, mira, míralo ahí, ahí está. ¡Ole! 7 victorias, un empate y una derrota fue el balance del equipo Euskadi en la extinta Unión Soviética, aunque no todo fueron buenas noticias, ya que la guerra continuaba en Euskadi. El peor momento pues fue desde luego naturalmente cuando estando en Rusia nos dieron la noticia que había caído Bilbao y aquello fue fatal. Nos habían invitado en una fábrica de tejidos, que no se me olvida el nombre, de Trijorka,
Y allí nos contaron eso y pues pensando que habría sido de los padres, los hermanos, de toda la familia. De menos mal que después, al cabo del tiempo, pues pudimos reaccionar, ¿no? Pero sin noticias. Tras una fugaz gira por los países nórdicos, el equipo decidía volver a Francia. Era el principio del fin de aquel gran equipo. Algunos de sus miembros rompieron el pacto de hermanos que habían hecho todos sus componentes para no separarse hasta que no terminara la guerra, y optaron por volver a sus casas. El conflicto bélico se alargaba y motivos personales en un caso, ideológicos en otro, hicieron que aquel inicial equipo quedara roto. Yo reuní a los jugadores y les dije, ahí en la puerta hay un señor, era un primo de René Petit, y un señor que viene a ver quién de vosotros se marcha para España. Salí yo y le dije, pase usted y oiga de los propios labios de los jugadores que no quieren ir con ustedes. Véanlo. Y me dice él, pues no sabe usted cuánto me alegro, porque yo no pienso igual que mi primo. Me dijo así el pariente de ese de René Petit. Y se volvieron con las manos vacías. Nadie quiso regresarse. O sea, porque estábamos comprometidos con el gobierno vasco y con nuestra tierra. Porque éramos como gudaris. Quienes continuaron embarcaron en otoño de 1937 en el puerto de Le Havre rumbo a Nueva York, para luego dirigirse a La Habana, Veracruz y México, capital final del viaje. Habían sido fieles a su compromiso y entendían que su labor no había terminado, y por esto eligieron América como punto de partida de un nuevo ciclo que llevaría a nuestra selección a lo más alto del deporte sudamericano. Fue en México donde la selección de Euskadi cuajó más profundamente, hasta el punto de participar como equipo en la Liga Nacional del país. Pero no todo fue fácil en aquel largo caminar. La Federación Internacional, en la persona de su presidente, Jules Rimet, persiguió de manera implacable a la selección de Euskadi, obligando a suspender partidos ya concertados que hicieron pasar momentos de zozobra y penurias económicas entre los miembros del equipo. Concretamente en América, pues todo Sudamérica, todos condicionaban lo mismo. Si a ustedes la FIFA les levanta ese castigo, entonces bien, tienen ustedes aquí las puertas abiertas. Todos nos ofrecían contratarnos, pero sin ofender a la FIFA. Y no decimos nada, porque el político era político también, Jules Rimet, era enemigo de la cosa de España, concretamente de Euskadi. La FIFA prohibió jugar hasta 5 partidos ya concertados con los grandes de Argentina, obligando a la selección de Euskadi a permanecer durante 2 meses en un pueblo cercano a Buenos Aires, agudizando aún más, si cabe, una situación ya de por sí difícil. Nos dijeron, bueno, ya se acabó, muchachos, el dinero y es el momento de que hay que decidir, porque la maniobra estaba, porque querían que la selección vasca que se quedara allí en la Argentina, ya estaban ya divididos, yo me llevo a los defensas, yo a los delanteros y eso, y entonces dijeron allá, Bayana, don Ricardo y Alegría, dice, bueno, muchachos, reúnanse y decidan. Llegamos, ya nos quedamos, nos dejaron solos, pues esto, que lo que se queda, y ya preguntamos, ¿hay dinero para llegar a Cuba o a México? Sí, pues nos vamos para allá todos. El segundo puesto logrado en el Campeonato Nacional Mexicano fue el último logro deportivo de una selección que se disolvía en agosto de 1939. Pues se fueron terminando los partidos ya y nosotros
ya no teníamos por qué continuar jugando. Ya teníamos inclusive las conversaciones por carta, porque el representante del presidente era Manu Sota, que vivía en Nueva York. Ya nos dijo, bueno, ya ha terminado el campeonato, ha terminado todo, ya en España ya están en paz y tal y cual. Todos sabemos el resultado. Ya no tiene caso el que siga esto. Y efectivamente, pues, nos reunimos todos y dijimos, pues, a ver las cuentas cómo están. Me acuerdo que yo fui el que tuve las cuentas, pero lo que no me acuerdo es cuánto. Y yo dije, somos tantos, a tanto. Y se repartió, una insignificancia era. No debíamos nada, se había pagado todo. A nadie debíamos nada. Sobraron muy poquitos pesos. No había otra posibilidad que rehacer la vida lejos de Euskadi. Y así, México y Argentina se iban a convertir en el nuevo hogar de aquellos gudaris que eligieron el deporte como arma en defensa de su pueblo y que aún hoy recuerdan con especial emoción tiempos pasados. ¡Hola, bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué tipazo! Y Laura. Ya hago yo, ya. Tras un largo paréntesis condicionado por la realidad política, consecuencia directa del desenlace de la guerra civil, nuevos aires y el cambio de situación iban a propiciar el nacimiento de una vieja idea en el tiempo: la selección de Euskadi. De nuevo surgía unida una necesidad urgente. Parecía el sino de nuestra selección, siempre dispuesta a colaborar con el mantenimiento de un pueblo tan necesitado una y otra vez. En esta ocasión sería el euskara el que llevaría a que los miembros de Sustraiak organizasen un partido contra la selección de Irlanda dentro de la campaña Valle Euskarari. La selección irlandesa de fútbol vino a Samamés, hicimos el partido, que fue un éxito total, con trabas hasta el último momento, porque pues todavía 24 horas antes del partido no sabíamos si se iba a celebrar el partido, porque nos lo prohibió el gobierno civil de Vizcaya. Antes del partido tuvimos 2 avisos de bomba para desalojar Samamés, que no hicimos caso de ellos, o sea, sabíamos de dónde venían los tiros. Y incluso en el partido, 12 horas antes, no teníamos permiso, los himnos no se iban a tocar, prohibieron totalmente, prohibieron la Icurriña en Samamés. Entonces me acuerdo que Carlos Garaycochea no presidió el partido, no entró en el palco, estuvo en un palco lateral, como una persona del público, y bueno, al final se celebró el partido y con una victoria aplastante de la selección de Euskadi, ¿no? Que fue 4-1. O sea, pero tuvimos un gran rival delante y además era, yo creo que un rival, pues por el significado que tenía y tal de Irlanda y tal, pues muy adecuado para ese partido de vuelta de la selección después de tantos años en el exilio. Fue un partido memorable en el que todos los presentes vibraron especialmente. Un público que llenaba Samamés desde horas antes del comienzo del partido, completamente volcado con su equipo, llevaba a los jugadores a sentirse continuadores de aquella anterior epopeya que todos habían oído contar a sus mayores. Emociones y vivencias se unían en torno a un proyecto que reflejaba la capacidad de un pueblo por mantenerse vivo. Recuerdo que en aquel entonces, cuando jugábamos con la selección de Euskadi de fútbol, recuerdo que había presiones para que no se podía jugar y que no podía venir ni una selección extranjera para jugar con la selección de Euskadi, ¿no?
Y el hecho de aprobarlo, ir a San Mamés, a un campo fenomenal además, un campo fenomenal San Mamés, siempre hemos jugado muy buenos partidos en San Mamés, y encontrarte allá con un público a tope, con las icurriñas y todo eso que nos envuelve y que es Euskadi, pues bueno, sientes un nervio. Además, juegas con todos los jugadores de Euskadi que, bueno, que en aquel entonces eran la mayoría de la selección española, pues una categoría con Iríbar y compañía, pues que no recordaré en la vida. Tengo unas fotos que de vez en cuando las veo y me hace muchísima ilusión. Desde luego, aquellos partidos son inolvidables. Son de los partidos que más me han hecho, desde luego, más ilusión porque eran más fuertes que cualquier partido de una selección española. Bulgaria fue el segundo rival y de nuevo un 4-1 a favor de los nuestros avalaba la realidad deportiva del proyecto. Y sería Gasteiz quien cerraría este primer ciclo de nuestra selección con una derrota frente a la selección de Hungría. Las fechas no muy apropiadas que impidieron la presencia de todos los jugadores vascos fue la causa mayor de aquella derrota. Pero razones federativas, organizativas y políticas eran de nuevo barrera insalvable para una selección que quería pero que no podía. En 1987, los supervivientes de aquella vieja selección del 37 volvieron a Euskadi. En San Mamés fueron recibidos con honores de gala, siendo Luis Regueiro, con el saque de honor, el que representó a aquella inolvidable época. El 10 de mayo de 1988, la selección cobraba de nuevo cuerpo y se enfrentaba al Tottenham inglés en el campo de San Mamés. Habían pasado 8 años desde aquel último partido y 50 desde la desaparición de la histórica selección. Bueno, como todos sabéis, estuve con Iríbar y yo, estuvimos en un momento dado y en aquel momento había un equipazo, además una gran selección. Y yo me acuerdo así rapidísimamente a recordar que estaban Arconada y Birro de porteros, defensas estaban, pues creo que jugó Urtubi, jugó Laizola, jugó Alcorta estaba, aunque al final no creo que quedó Alcorta, el actual, después estaban Chiqui Begiristain, Zamora, Vaquero, Salinas, Uralde, Goicochea, Rípodas. Era una selección impresionante y la prueba es que jugamos contra el Tottenham, además que fue en San Mamés, un día extraordinario. Se ganó, pero aparte de ganar, jugando un gran partido, era una gran selección. Manteniéndose en esta tónica, iba a ser otro hecho puntual el que posibilitaría ver de nuevo a nuestros jugadores, aunque esta vez fuesen acompañados por aquellos otros históricos que en su tiempo sí que hicieron realidad de una manera continuada el equipo de la selección de Euskadi. Las circunstancias especiales adversas del momento lo impidieron, si no, hoy la necesidad de una selección vasca no sería motivo de reivindicación. El partido contra Rumanía servía de homenaje y reconocimiento a la labor realizada por aquellos deportistas que en tiempos tan difíciles como los que les tocó vivir, supieron estar a la altura de las circunstancias. Bueno, lo más grande que le puede pasar a un futbolista, y hablo por mí, yo creo que es representar a lo que eres, ¿no? Representar lo que eres y puedo decir que por los demás también, por el ambiente, las ganas, lo que se veía en el campo, creo que el resto de los jugadores también ponían todo. Creo que se veía un ambiente y unas ganas de aportar algo fuera de lo normal. Las intermitencias y las actuaciones esporádicas eran las características de un proyecto que por causas ajenas al pueblo vasco no terminaba de cuajar. El deporte como forma de expresión de un pueblo no encontraba en el fútbol el debido acomodo y el proyecto seguía siendo un sueño no materializado. En este momento hay una federación vasca ya constituida, cosa que antes no existía. Entonces, en la organización, por eso venía de grupos como Seasca o grupos de Icastolas o el grupo que organizó el Bateguinic, ¿no? Pero ahora la Federación Vasca tiene la posibilidad de poder coger el relevo y de alguna manera yo sé que tiene entre sus objetivos pues jugar 2 partidos al año de selección, pero ya llevamos un año y todavía no se ha jugado ninguno, ni creo que se vaya a jugar esta temporada. Yo creo que también me falta un poco de voluntad política para de hacerlo, ¿no? Porque
Si se buscan fechas que pueda haberlas dentro de la temporada, que no es fácil encontrarlas, es verdad, pero puede haber fechas en los que los jugadores que están actuando en equipos del Estado, que son los jugadores más importantes que en este momento tiene la selección de Euskadi, pues entonces, pues si se busca eso, pues la selección tiene una garantía de poder jugar bueno, competir contra cualquier otra selección. Tratando de dar salida a estos anhelos y con una voluntad de perdurar, el 22 de diciembre de 1993, la selección de Euskadi volvía de nuevo a ser realidad. Paradojas de la vida, un vasco sería el entrenador de la selección oponente. Xavier Azcargorta, responsable de la selección de Bolivia, volvía al Nuevo Anoeta con el propósito de colaborar en la realización de un proyecto. Y las expectativas se cumplieron. Pueblo y equipo se unieron de nuevo en torno a un campo de fútbol como muestra de la necesidad imperiosa de un pueblo a sentirse como tal en todos los órdenes de su vida. Los jugadores también lo entendieron así y por primera vez un vasco de Iparralde debutaba con los colores nacionales. Es la primera vez que voy a poder jugar con la selección vasca, aunque yo lo había intentado anteriormente. Pero debido a que coincidía con el campeonato francés, no había podido ser. Pero esta vez sí ha sido posible por el parón vacacional, y para mí es un placer por lo que ello supone, a la vez que es un honor el poder participar con esta gran selección. El resultado no sería lo más importante. Un nuevo paso se había dado en el caminar hacia la consecución de un objetivo que día a día cobra mayores visos de realidad. El tiempo, la realidad o las voluntades de quienes tienen en su mano el poder de decidir serán testigos del cumplimiento o no de un sueño que comenzó en 1937 con un cielo gris que cubría Euskadi.